Muchas bendiciones para todos. Hoy vamos a tratar algunas maneras que tenemos los creyentes de subestimar el pecado y por ende su poder. Una de las maneras es ponernos a la defensiva. Qué orgullosos somos que no soportamos recibir críticas sobre nuestras debilidades, sobre nuestros pecados. Cuando alguien nos confronta, la tendencia que esgrimimos es con la espada de dar explicaciones. Hablamos de nuestros éxitos y justificamos nuestras decisiones. ¿Qué logramos con esto? Lo que logramos es que las personas se resistan a decirnos las cosas. Y como consecuencia de esto, vamos perdiendo vínculos sanos. Y llega un momento en que nos quedamos sin la información que nos haría bien, porque esas personas que están a nuestro alrededor y que nos escuchan y nos conocen, saben lo que nos tienen que decir. Pero como somos duros, fríos y no aceptamos las críticas, terminan yéndose de nuestro lado. Tiene mucho sentido ponerse un abrigo cuando la temperatura es -0. Pero cuando llega el verano, tiene mucho sentido sacarse el abrigo y disfrutar del lindo calor del verano. ¿Qué sucede con el que se pone a la defensiva minimizando su pecado? Vive con el abrigo puesto, cuando se lo tendría que haber sacado. Por lo tanto, no puede disfrutar del calor, de la gracia de Dios que trae el Evangelio de Jesucristo. Todos le huyen, porque él o ella siempre está bien y no necesita nada ni de nadie. Otra manera es fingir. Esto habla de un esfuerzo continuo que hacemos por mantener una apariencia e imagen respetable. El comportamiento del que finge se basa en lo que otros piensan de él. Esto hace que esa gente con la que se vincula no lo conozca de verdad. Y lo más triste es que el que finge tampoco se conoce a sí mismo. En el Salmo 101, versículos 6 y 7, el rey David le juró a Dios: pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Pero también David dijo esto: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que practica el engaño. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El que finge quiere impresionar a los demás mintiendo, engañando. Por lo tanto, ¿cómo puede vivir una vida centrada en el Evangelio cuando el Evangelio es la verdad? Otra manera es esconderse. Viven escondiendo, ocultando todo lo relacionado con su vida, especialmente con las cosas malas. El que finge intenta impresionar, pero el que se esconde lo hace por vergüenza. Adán y Eva sintieron vergüenza. Dios los buscaba y ellos estaban escondidos. La vergüenza por el pecado había ingresado al mundo. Mientras sigamos escondiendo nuestra vida, nunca podremos relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo de una forma real. Siempre va a ser a través de una mentira, porque en realidad nos vinculamos de la manera que no somos. Exagerar es otra manera. Viven pensando y hablando bien de ellos mismos. Todas las cosas que hacen buscan que se vean mucho más grandes de lo que realmente son. Viven llamando la atención. Estas personas, estos cristianos, buscan ser admirados. Buscan reafirmar su valía a través de otras personas. Tienen una personalidad camaleónica. Se acomodan y se ajustan para agradar a los intereses de los demás.
En consecuencia, ¿cómo puede un creyente vivir una vida centrada en el Evangelio si vive agradando a los hombres y no a Dios? Otra manera de minimizar la cruz y su poder es echarles la culpa a los demás. Quienes permanecen en un estado de echarles la culpa a los demás, a otros, no pueden cambiar, porque no se hacen responsables de sus propias actitudes, no se hacen responsables de sus propios sentimientos y de sus conductas. Viven victimizándose. Piensan que los que tienen que cambiar son los demás, no ellos. Somos rápidos para culpar a otros. No asumimos nuestra responsabilidad, nuestra parte. Y esto demuestra lo orgullosos que somos. Minimizamos nuestro propio pecado y señalamos con ímpetu el pecado de los demás. ¿Cómo puede vivir una vida centrada en el Evangelio un creyente que no se hace responsable de sus propios pecados? Y por último, otra manera de minimizar el pecado o la cruz de Cristo es no darle importancia. Hay un concepto psicológico que dice, el problema deja de ser problema cuando dejas de darle importancia. Esto está bien para enfrentar ciertos problemas a los cuales hay que restarle la importancia que tienen. Eso ayuda para resolverlos. Pero con respecto al pecado propio, no podemos restarle la importancia que tiene. Porque en cuanto uno le resta la importancia al pecado, lo empieza a ver como normal. Y uno comienza a decir, no está tan mal que esté aquí. Y ahí es cómo ese pecado comienza a acumularse hasta el punto de hacerse insoportable. ¿Cómo podemos tomar responsabilidad ante esto? Creemos que lo primero que hay que hacer es aceptando que nos estamos equivocando. Tenemos que tomar conciencia que el pecado no se muere, que el que tiene que considerarse muerto al pecado es el creyente, es uno. En Romanos capítulo 6, versículo 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo en Romanos 6:12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, en sus pasiones. Para que el pecado no reine en nuestra vida, no hay que restarle importancia, no hay que minimizarlo, hay que tratarlo como tal, con nombre y apellido, confesarlo, arrepentirse y comenzar de nuevo. Esto es lo que hace una vida centrada en el Evangelio. Y tal vez algunos de los que nos estén escuchando le han restado importancia al pecado en su propia vida y se han acumulado diferentes problemas y situaciones. Yo les invito a hacer una oración a Dios, confesarle esto, para poder resolverlo con la gracia y con la ayuda del Señor. Ahí es donde tenemos que ir siempre. Anímate y decile al Señor conmigo, Dios Todopoderoso, he tomado conciencia que estoy minimizando, reduciendo la importancia que tiene que tener para mí el Evangelio y la cruz de Cristo. Estoy pensando en ti y en tu santidad como algo inferior a lo que la Biblia declara que tu persona y tu santidad son. Y estoy pensando de mí mismo que soy mejor de lo que en realidad soy, enalteciendo mi propia justicia y desestimando la justicia que vino del Señor Jesucristo. Me arrepiento por no valorarte por lo que tú eres. Y te ruego que me ayudes a vivir en tu santidad y en tu justicia por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios mediante, en el próximo Audio Vida estaremos abordando la vida de un creyente que quiere hacer creer algo que no es
y en base a esa simulación quiere cumplir con Dios. El Señor Jesucristo les bendiga.